Situación preocupante en relación a la coinfección de dos virus respiratorios. En una reciente publicación de un trabajo de investigación dado este 24 de octubre de 2022 en la revista Nature Microbiology, investigadores habrían confirmado la coexistencia de la infección del virus de la influenza y sobre todo el virus del sincicial respiratorio, los cuales habrían creado partículas virales híbridas. La coinfección de dos virus respiratorios podrían producir nuevos agentes virales. ¿Qué es lo que significaría esta investigación? Y lo más importante, ¿cómo podría afectar al curso de COVID-19? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada este 24 de octubre de 2022, publicada en la revista Nature Microbiology, en donde se habría confirmado la existencia del resultado de partículas virales híbridas tras la coinfección de dos agentes virales respiratorios, virus de la influenza y sobre todo el virus sincicial respiratorio. ¿Cómo podría esto afectar a la pandemia COVID-19 y sobre todo qué es lo que pasaría con estas partículas híbridas? En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la pandemia por COVID-19, hoy en día, entrando a una cuarta ola por Omicron, sobre todo por las subvariantes de esta quinta variante de preocupación, estaría entrando en una situación bastante difícil, sobre todo para Estados Unidos y Europa, en donde ya los expertos habrían mencionado sobre el término de la tripledemia, un cuadro en donde tres agentes virales, todos ARN, estarían afectando a la población. Y nos referimos a COVID-19, al virus de la influenza y sobre todo al virus sincicial respiratorio. Sin embargo, en una reciente publicación dada en la revista Nature Microbiology, se estaría mencionando una situación preocupante: la presencia de virus híbridos recombinantes a partir de dos especies de virus diferentes, influenza y sobre todo el sincicial respiratorio. Según la publicación dada este 24 de octubre, se estaría mencionando que la coinfección por el virus de la influenza A y el virus sincicial respiratorio producirían partículas virales híbridas. Una investigación dada sobre todo en la revista Nature Microbiology. Según la publicación, las interacciones entre los virus respiratorios durante la infección afectan la dinámica de la transmisión y los resultados clínicos. Para identificar y caracterizar las interacciones de virus-virus a nivel celular, coinfectamos células pulmonares humanas con el virus de la influenza A y el virus respiratorio sincicial. La microscopía de superresolución habría evidenciado imágenes de células vivas y la microscopía electrónica de barrido y la tomografía de la crioelectrónica revelaron estructuras filamentosas extracelulares asociadas a la membrana compatibles con partículas virales híbridas. Es importante mencionar que estas partículas virales híbridas albergan glicoproteínas de superficie y las ribonucleoproteínas de ambos virus, es decir, del sincicial respiratorio y del virus de la influenza. Las partículas virales eran capaces de poder propagarse e invadir a otras células. Según los investigadores, se mostró que la coinfección por el virus sincicial respiratorio y por el virus de la influenza en células primarias del epitelio bronquial daría como resultado proteínas virales de ambos virus que se localizan en la superficie celular apical. Estas observaciones estarían mostrando una interacción previamente desconocida entre los virus respiratorios que podría afectar la patogénesis del virus
al expandir el tropismo del virus y permitir la evasión inmunitaria. Datos importantes a tomar en cuenta. Los científicos estarían evaluando un nuevo comportamiento que estarían mostrando los virus, en donde no solo el SARS-CoV-2, el agente infeccioso de COVID-19, habría mostrado la capacidad de recombinarse entre las subvariantes que tiene este virus. Tal es el hecho de que se habría demostrado con infecciones entre las diferentes variantes, entre Delta y Omicron, entre Alfa y Omicron, y entre las subvariantes de Omicron. Por ejemplo, una de las variantes que hoy día preocupa a los expertos y sobre todo a la OMS sería la variante recombinante conocida como XBB, una rama derivada de BA.2 que sería el resultado de BA.2.10 y de BA2.75. El origen del virus recombinante XBB sería una muestra de que el virus del SARS-CoV-2 puede recombinarse. Sin embargo, esto sucedería en especies del mismo género. Tanto XBB sería rama de BA2.10 y BA2.75. Sin embargo, virus de diferentes especies podrían generar virus recombinantes, y esto es lo que estarían demostrando los investigadores en este trabajo de investigación, en donde habían confirmado que la coinfección entre el virus de la influenza tipo A y el virus sincitial respiratorio podrían generar virus híbridos. Los científicos habrían confirmado partículas virales híbridas. Esta investigación estaría revelando datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Dos virus respiratorios pueden fusionarse para formar un virus híbrido capaz de evadir la respuesta inmunitaria y sobre todo infectar a las células pulmonares. Un hallazgo de investigadores que explicaría que las coinfecciones podrían alterar la evolución de las enfermedades infecciosas y sobre todo complicar COVID-19. Ya los expertos habrían mencionado que la situación que estaría viviendo Europa y Estados Unidos en los meses de noviembre, diciembre e incluso enero, febrero y marzo, que serían las épocas de invierno, serían complicadas por dos agentes infecciosos adicionales a COVID-19, como son la influenza y el sincitial respiratorio. Ya en las últimas semanas de octubre se habría declarado que en Estados Unidos se estaría notificando ya un colapso sanitario por casos de sincitial respiratorio, en donde niños y sobre todo adultos mayores estarían saliendo infectados por este virus. El hallazgo de que la coinfección podría generar nuevos virus híbridos a través de influenza y sincitial respiratorio es preocupante, dado que no solo veríamos aumento de casos de COVID-19, sino también de la posibilidad de generar nuevas variantes de virus híbridos a partir de influenza y a partir de sincitial respiratorio. Datos que nosotros debemos tomar conocimiento. La pandemia por COVID-19 no ha terminado y dos problemas adicionales se sumarían: influenza y sincitial respiratorio, los cuales no solo van a incrementar casos de infecciones, sino que podrían generar nuevos agentes virales que compliquen mucho más aún la pandemia por el coronavirus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación dada este 24 de octubre, publicada en la revista médica Nature Microbiology, en donde investigadores habrían confirmado que la coinfección entre el virus respiratorio sincitial respiratorio y el virus de la influenza podría generar partículas virales híbridas, las cuales son capaces de infectar a las células pulmonares y sobre todo tener la respuesta para evadir al sistema inmunitario. Situación preocupante, dado que esto podría complicar mucho más aún la pandemia por COVID-19, en donde los científicos habrían determinado que para el hemisferio norte la gripe y el sincitial respiratorio se unirían a COVID-19 y generarían una condición conocida como la tripledemia, condición en donde COVID-19, sincitial respiratorio e influenza podrían conllevar a un colapso en los hospitales. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos
de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.